Muy buenos días a todas, a todos. Es una alegría volver a encontrarnos en este programa, en el segundo ciclo del programa El Defensor con el Pueblo. Cuando son las 11:05 del 4 de marzo del 2024, vamos a dar inicio a este primer programa de este segundo ciclo de este Defensor con el Pueblo. Es importante que podamos retomar el contacto, la relación, la comunicación con nuestra población. Y en este programa vamos a hablar precisamente de un tema muy importante que les voy a comentar en unos minutos. Pero antes nos vamos al resumen semanal de las actividades realizadas por la Defensoría del Pueblo durante los días pasados. La Defensoría del Pueblo realiza verificativo defensorial al Instituto Oncológico del Oriente Boliviano para verificar que se garantice la atención a pacientes. Ante el conflicto por el agua ocurrido en Culpina, la Defensoría del Pueblo interviene para canalizar una solución por vía del diálogo. En Cochabamba, la Defensoría del Pueblo hace seguimiento a la apertura de la oficina del Defensor del Paciente en el Hospital Manuel Asensio Villarruel de Punata. Visita interinstitucional in situ verifica condiciones de resolución y procesos legales en Moros Blancos. Albergues seguros. La Defensoría del Pueblo consolida mecanismos de prevención de violencia contra la mujer, niñez y adolescencia. Muy bien, volvemos luego del resumen de las acciones defensoriales. En este programa, este primer programa de este segundo ciclo del Defensor con el Pueblo, vamos a tocar un tema de alta importancia, la situación de las mujeres en centros penitenciarios de Bolivia. Durante la anterior gestión, en el último trimestre, la Defensoría del Pueblo ha realizado una serie de visitas a diferentes centros penitenciarios con énfasis en centros penitenciarios destinados a mujeres, y se han reservado múltiples datos. Hoy vamos a tocar estos datos, pero también vamos a tener la presencia de invitados muy importantes, como el doctor Juan Carlos Limpias, que es el director general del régimen penitenciario, y Yana Rojas González, que es la coordinadora del proyecto Emprendimiento para Ser Libres de Proyecto Mundo. Esto es importante, esta presencia es importante, nos van a comentar sobre diferentes aspectos. Pero vamos a continuar luego de que veamos algunos datos. Porque todas y todos somos defensores del pueblo. Contáctanos a las líneas gratuitas 810-8004 o al WhatsApp 720-0667. Defensoría del Pueblo de Bolivia. Muy bien, volvemos al programa. Como habíamos indicado inicialmente, hoy vamos a tratar la situación de mujeres privadas de libertad en centros penitenciarios de Bolivia. Esto es importante. Para ingresar a esta temática, vamos a ver algunos datos que han sido obtenidos por la Defensoría del Pueblo en la última verificación que tenemos realizada a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en el último trimestre de la gestión pasada. Como verán ustedes, la población general penitenciaria en Bolivia alcanza a 28.676 personas. Esto es importante porque nos permite apreciar la cantidad de personas privadas de libertad en toda Bolivia. De esta cantidad, 1.881 personas, es decir, aproximadamente el 6,65% son mujeres. Y este dato tiene un momento de inflexión, se podría decir, al momento de la verificación realizada por la Defensoría del Pueblo en los distintos centros penitenciarios para mujeres. En el caso de mujeres, existen 21 centros de privación de libertad femenino y
De estos 21 centros, los que tienen mayor hacinamiento son los de en Santa Cruz con 630 internas, La Paz con 433 internas y Cochabamba con 276 internas. Esto quiere decir que el eje central, es decir, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, abarcan aproximadamente el 73% o el 72% de toda la población penitenciaria femenina. Esto es importante y este dato también trasciende porque en tema de sobrepoblación, de hacinamiento de personas privadas de libertad, mujeres, existe el SERPROM de Montero con un 835% de hacinamiento, de sobrepoblación, Ziberalta con 422%, Guayara Merín con 278% y Morros Blancos con 222% de sobrepoblación. Esto quiere decir que en el caso, por ejemplo, de SERPROM Montero, por cada mujer privada de libertad existen otras ocho mujeres están en exceso por las capacidades físicas que este centro, el SERPROM, ofrece en términos de una vida digna de una persona privada de libertad. Otro dato importante que a partir de las verificaciones realizadas por el MNP se ha obtenido es el referido a poblaciones en situación de vulnerabilidad. En el caso de personas, mujeres privadas de libertad, 142 son madres con hijos que les acompañan, 5 son mujeres embarazadas, 60 son personas adultas mayores, 556 son personas con identificación en pueblos indígenas originarios campesinos, 15 afrobolivianos, 86 extranjeras y 60 personas con discapacidad. Estos datos son importantes porque esta situación de vulnerabilidad amerita que el sistema del régimen penitenciario aplique otro tipo de actuación, otro tipo de atención en ocasión de esta situación de vulnerabilidad, se podría decir multisectorial, porque además de ser mujeres, también tienen otros componentes que agravan su situación de vulnerabilidad. Ahí también es importante visibilizar el hecho de que 666 personas, mujeres privadas de libertad, se encuentran con sentencia, en tanto que 1.205 personas privadas de libertad cuentan con detención preventiva únicamente. Finalmente, en cuanto a la salud física y mental, otro dato que es trascendente está en el hecho de que el 63% de las personas, mujeres privadas de libertad, indica que no tuvo evaluación médica al ingreso del centro penitenciario y el 65% refiere que no tuvo una evaluación psicológica también a momento de ingresar a un centro penitenciario. No olvidemos que existe una obligación de la administración penitenciaria para asegurar este tipo de atención médica a momento de que la persona privada de libertad ingrese a un centro penitenciario. Para terminar, también es importante establecer el hecho de que las actividades económicas a las cuales se dedican las mujeres privadas de libertad tienen una especial situación. En el área rural, 3 de cada 10 privadas de libertad realiza alguna actividad laboral en el centro penitenciario, dentro del centro penitenciario. Pero la connotación está en que estas actividades económicas como son la cocina, venta de productos, lavandería y tejidos a mano, pues no son necesariamente
parte de una oferta de régimen penitenciario, sino muchas veces son autogestionarios. Y de estas actividades generalmente podrían tener un ingreso promedio de 150 bolivianos. Otro dato importante que es concomitante con esta información es el hecho de que teniendo un prediario de 8 bolivianas, porque todas las personas privadas de libertad tienen este monto de dinero diario para su subsistencia, y considerando que solamente 3 de cada 10 personas tienen una actividad económica al interior de los penales, quiere decir que 7 sobreviven en su desayuno, en su almuerzo y en su cena con 8 bolivianos. Dato importante. Ahora vámonos al próximo segmento con nuestros invitados. Vamos a tener la oportunidad de conversar con ellos acerca de esta temática. Muy bien. Ahora es importante continuar con el análisis y reflexión de estos datos. Con nuestros invitados tenemos la presencia importante de autoridades, de jefes de proyecto que están vinculados a la temática y con los cuales vamos a hablar sobre la situación de las mujeres en centros penitenciarios de Bolivia. Antes quiero invitarles a toda la población a que podamos comunicarnos con la Defensoría del Pueblo. Tenemos la línea gratuita 810-8004 y la línea WhatsApp 720-06607 para que puedan mandarnos sus mensajes, comunicarse con nosotros. Queremos estar en contacto con ustedes. Una bienvenida al doctor Juan Carlos Limpias, director general del régimen penitenciario. Muchas gracias por estar presente en el programa. Director, gracias a su proactividad también y el trabajo conjunto que hemos realizado la anterior gestión visitando diferentes centros penitenciarios, particularmente en el último trimestre, centros que están vinculados a mujeres privadas de libertad. Hemos llegado a tener diferentes también números, estadísticas que nos muestran cuál es la situación de las personas privadas de libertad en Bolivia. Pero queremos tener la voz oficial de usted. ¿Cuánto es la población penitenciaria en Bolivia? Muy buenos días, querido defensor. Agradecer siempre estos espacios. Bien lo decía, creo que es importante aunar esfuerzos para buscar ciertos resultados, sobre todo en pro de mejorar lo que es la vitalidad, el desarrollo, los derechos que tienen las personas privadas de libertad. Yo lo decía, hay trabajo todavía arduo por hacer, hay un trabajo mancomunado que tenemos que seguir haciendo los esfuerzos las diferentes instituciones. En Bolivia ahorita ya estamos bordeando casi ya 29.300 privados de libertad, es un número alto respecto a un par de años. A un par de años teníamos 18.000 privados de libertad, sí, y hoy estamos con 29.000, 11.000 privados de libertad en 2 años y un par de meses que se ha incrementado. Creo que es una cifra que realmente debería alarmar no solamente a las autoridades del sistema penitenciario, sino también, sobre todo, a las autoridades del órgano judicial. Es una situación dura todavía que se sigue llevando adelante. No deberíamos estar en este crecimiento desproporcional, pero obviamente amerita otro tipo de análisis, otro tipo de trabajo que se tiene que desarrollar. De este porcentaje que hablábamos, bien lo decían en las estadísticas y coincidimos con las estadísticas que nos han ofrecido la Defensoría, 1.958 tenemos de estos 29.300 que son mujeres, que representa alrededor del menos del 7%, ¿no? Todavía en Bolivia mantenemos un índice bajo respecto a otros países de lo que es la población femenina. No tenemos mucha población, quiere decir que las políticas de los últimos años han ido sobre todo en favor de las mujeres. Eso hay que ser también claro. Los indultos que han habido siempre han sido pensados en sectores vulnerables como son las mujeres. Bien, también lo decían que
Todavía tenemos un número alto de detenidas preventivas. De este número de los 1.900 que hacíamos referencia, 1.269 todavía están en una calidad incierta de su situación jurídica. Eso quiere decir que cerca al 66-67% todavía está en detención preventiva, un número reducido de 689 a los datos que tenemos nosotros del día de hoy. Está con sentencia, ¿no? Estas características un poco de manera general, querido defensor. ¿Cuál es el impacto de esta sobrepoblación que existe en el caso de detenidos preventivos en relación a las mujeres? ¿Cuáles son los penales, los centros penitenciarios con mayor población femenina en el país, director? Bueno, está Palmasola, siempre Palmasola, ya en Santa Cruz, en sí Santa Cruz, siempre ha tenido en estos par de décadas siempre la población más elevada de población privada de libertad. Está La Paz y Cochabamba, esos 3 departamentos más o menos albergan el 72-75% de la población total femenina que tenemos en los diferentes centros penitenciarios. Quiere decir que en estos 3 departamentos se alberga la mayor cantidad de privadas de libertad: Palmasola, Obrajes de La Paz y San Sebastián Mujeres. Son los 3 centros más grandes que tenemos de población femenina, con 500 privadas de libertad Palmasola, con casi 400 también, 380 privadas de libertad Obrajes, y lo mismo casi estamos ya allá en Cochabamba, en San Sebastián Mujeres. Es un tema muy preocupante porque han rebasado obviamente las capacidades de estos centros penitenciarios, y obviamente eso nos lleva a una vulnerabilidad y una falta de atención por parte del Estado, no solamente de la administración penitenciaria, respecto a las mujeres con el tema de la sobrepoblación o hacinamiento. En el caso de SERPRON, conforme a los datos que llegamos a obtener en la anterior gestión como Defensoría del Pueblo, habría una sobrepoblación de aproximadamente 835%. ¿Cuál es la capacidad, por ejemplo, de SERPRON y cuánta gente, cuántas mujeres se encuentran privadas de libertad en ese centro? Bueno, lo que pasa es de que SERPRON es un centro prácticamente, no vamos a ir nuevo porque data del año 2012 que se ha inaugurado este centro penitenciario. Era una alternativa siempre para cerrar lo que era la mal llamada carceleta que teníamos en Montero, que están justamente en predios de la Policía Regional allá de Montero. Ahí teníamos alrededor en aquellos años de 350, 400 privados de libertad que ya vivían en hacinamiento en esta mal llamada carceleta. Por eso la emergencia y la urgencia de tener un centro provincial como tenemos el SERPRON, que está en Okinawa, a unos 15, 16 minutos de la ciudad de Montero, con una infraestructura que ha sido en principio creada para esta cantidad de privados de libertad. Pero la población, como ha crecido desproporcionalmente en este último tiempo, los esfuerzos que se han ido haciendo, no solamente de tener este centro penitenciario para unos 350 privados de libertad en principio, después se ha ampliado para otros 350 y se ha ido ampliando la infraestructura en el centro penitenciario de Montero. Se ha hecho una inversión, el año pasado hemos entregado con el ministro de Gobierno la nueva infraestructura de SERPRON, que es un espacio donde ha ayudado a paliar de alguna manera el hacinamiento que tenemos allá. Y bueno, esta nueva infraestructura de alguna manera cada vez se vuelve nuevamente insuficiente. Se construye infraestructura nueva, pero lastimosamente a través de órgano judicial se sigue sobrecargando el sistema carcelario. Montero no debería ser un centro penitenciario hacinado, pero obviamente nuevamente ha entrado en hacinamiento. Tenemos más de 2.000 privados de libertad en SERPRON nada más. Hace unos 8 o 9 años teníamos la cuarta parte de esta población en este centro penitenciario, entonces ha habido un crecimiento desproporcional. Bueno, me dicen que hay un contacto con Beni. Nos vamos a ir a Beni, por favor. No sé si es Alberto u otra persona quien está en contacto. Adelante, por favor, con Beni. Adelante, Alberto. Buenos días.
Gracias, defensor. Estamos en Trinidad, en la cárcel de mujeres de Trinidad, con las privadas de libertad, que nos van a exponer cuál es la problemática que existe en este recinto penitenciario aquí en el Beni. Gracias, defensor. No, estamos aquí en cárcel de Trinidad. Aquí soy una privada más de libertad aquí del centro de Trinidad de la cárcel. Pedirle, ¿no? Que nos pudiera ayudar, que queremos un módulo nuevo, cuando sea que nos lo suspendan para arriba, ¿no? Y para, es que somos 35 privadas de libertad y no tenemos celdas suficientes, están muy pequeñas y más llueve adentro que afuera. Y pedirle eso, si nos pudieran ayudar con ese tema de la celda. Y el segundo es el pozo de nuestra cámara, que están rebalsando igual, para si nos lo pudieran vaciar, porque somos olvidadas del régimen penitenciario. Yo sé que el régimen penitenciario es obligación de ayudarnos aquí a nosotros, pero somos olvidadas de ello. Y hemos mandado solicitud, hasta ahorita nos dan solución aquí, gracias a la Defensoría del Pueblo. Ellos siempre nos están colaborando a nosotras, ¿no? Y igual el tema del prediario, gracias a la Defensoría nos han pagado los 3 meses que nos tenían adeudado el año pasado, y ahorita estamos otra vez en problema del mismo, es el tema del prediario. Ahorita ya nos están debiendo 2 meses, y gracias a la Defensoría es que nos han pagado el prediario. Ahorita nuevamente otra vez estamos gestionando, otra vez que nos colaboren. Eso sería todo. Esos son los problemas que está atravesando las privadas de libertad en la cárcel de mujeres Trinidad. Y bueno, vamos a seguir trabajando para subsanar todas estas debilidades, ¿no?, que tiene la cárcel de mujeres Trinidad. Gracias, defensor. Un saludo muy cordial. Gracias, Alberto, por el contacto. Director, antes de pasar a conversar con Yana también sobre temas ya más productivos, hay problemas efectivamente por la sobrepoblación, y una de estas está vinculado con determinados servicios, ¿no? Acá la señora privada de libertad nos comentaba sobre las limitaciones que tienen en el penal de Beni. ¿Cómo estamos viendo, qué alternativas estamos asumiendo para un poco salvar este tema de hacinamiento, con las limitaciones obviamente que implica el uso de la detención preventiva en un alcance casi del 70% en la población general penitenciaria en Bolivia? Sí, bueno, saludar allá a las privadas de libertad de nuestro centro penitenciario, que más bien está separado del Mocoví Varones. Creo que es importante lo que está intentando hacer allá, sobre todo en Beni. Tenemos un centro penitenciario, hablando de los varones, tenemos el centro penitenciario, el único centro penitenciario sin muro perimetral, que es de los varones. Ya hemos iniciado una obra de casi 3 millones de bolivianos desde nuestro gobierno central, es decir que recursos destinados desde el Ministerio de Gobierno ya se han iniciado lo que va a ser el muro perimetral del centro penitenciario en sí de Mocoví. No tenemos condiciones en mujeres porque lastimosamente las infraestructuras que se han ido adecuando a lo largo de años pasados no reúnen condiciones, ¿no? Y eso vemos cada vez que se va llenando un centro penitenciario, el tema, por ejemplo, del alcantarillado, el tema de los sumideros que tenemos y que hacía referencia a la privada libertad. Lo que pretendemos es tener también un espacio, así como Mocoví Varones, tener un nuevo espacio para generar nuevas condiciones o nueva infraestructura también para las mujeres. Hemos estado visitándolas a las compañeras allá en el penal de Mocoví Mujeres. Hemos estado personalmente, hemos visto las necesidades, estamos tratando de subsanar ciertas solicitudes que ellas han realizado. El tema de la alimentación es un tema que compete a la gobernación. Yo he estado personalmente con la gente de la gobernación, hemos logrado que más bien se puedan poner al día y entren en una conciencia de que tienen que cancelar los prediarios, que es una situación que las privadas de libertad no pueden esperar 2, 3, 4 meses. Viven de esos recursos para la alimentación del día a día, ¿no? Entonces, obviamente es muchas las tareas que se tienen pendientes, pero ya se ha tomado una decisión allá en el departamento de Beni, concretamente en Trinidad, para mejorar la infraestructura.
Bueno, estamos también con Yana Rojas. Ella es la coordinadora de Proyecto Emprendimiento para Ser Libres de Proyecto Mundo. Es importante también contar con su opinión. Yana, muchas gracias por estar presente en el programa. La normativa nacional, como por ejemplo la Ley de Seguridad Ciudadana, han establecido una obligación del régimen penitenciario de generar centros, crear y fomentar el funcionamiento de centros de capacitación productiva. También en las estadísticas veíamos que hay muchas mujeres que solamente tienen los 8 bolivianos para vivir, ¿no?, durante el día, para su desayuno, almuerzo, cena, y muy pocas personas, particularmente en el ámbito rural, 3 de cada 10 personas tienen la posibilidad de generar alguna actividad económica, ya sea, por ejemplo, cocina, lavado, etcétera, pero que no necesariamente son programas formales de régimen penitenciario. ¿Cómo ven desde Proyecto Mundo este tema, primero de esta situación económica de las privadas de libertad? Y segundo, ¿cuál es la capacidad económica, de productiva, de producción económica, fuera de los penales, cuando ya la privada de libertad asume nuevamente su rol en la sociedad? Muchas gracias, defensor. Para mí es un gusto de verdad estar aquí presente el día de hoy, socializando un poquito el trabajo que hace Proyecto Mundo EMLAL. Nosotros, yo soy coordinadora del proyecto Emprendiendo para Ser Libres, que más o menos lleva unos 2 años y medio ya ejecutándose en el penal de Obrajes, ¿no? Es la primera vez que trabajamos con población femenina, y de verdad para mí ha sido un gusto trabajar con esta población, ya que, desde el lugar que ocupemos siempre va a ser nuestra trinchera, ¿no? Trabajar por la defensa y promoción de los derechos de la población vulnerable y en especial de las mujeres. Realmente cuando hemos entrado a los centros, en especial, nosotros solamente trabajamos en el penal de Obrajes y en Calauma, son pocas instituciones de la sociedad civil que trabajamos en los centros penitenciarios. De hecho, creo que está el proyecto con las 3 ONGs y dos instituciones más privadas, y los demás son iglesias. Y también es una obligación de la sociedad civil cooperar con la reintegración social de las personas privadas de libertad, ¿no? Y viendo la situación en especial de mujeres privadas de libertad, debemos hablar también desde el lado humano, ¿no? Hemos entrado y hemos visto que el tema de ser mujer también es una situación mucho más especial, porque realmente el rol que jugamos nosotras en la sociedad es importante también poder cubrir las necesidades. Si bien existen mandatos normativos, existen pocas posibilidades para que las mujeres privadas de libertad puedan tener opciones a tener recursos. Gracias, y creo que es un mandato del ministro de Gobierno tener cárceles productivas, y creo que ahí también nos hemos estado dirigiendo, y hemos ido atendiendo y viendo las potencialidades y capacidades también que tienen las mujeres. Cuando ustedes entran al penal de Obrajes, ustedes van a ver que apenas entran, todas las mujeres están tejiendo, intentan ocupar el tiempo, ¿no? O ya existía también el tema de la lavandería. Hemos intentado y hemos visto que atender estas necesidades de que las mujeres son cabeza de hogar y que necesitan mantener a sus familias y necesitan ser más productivas, ¿no? Y estar capacitadas sobre todo. Entonces hemos empezado todo este proceso, empezando primero a capacitar. Hemos hecho convenios con una institución que es las escuelas Manca. Después hemos trabajado también con las señoras que se dedican al tejido. Hemos capacitado casi a 60 mujeres con una diseñadora y hemos podido sacar una marca que se llama Warmi Pitiris. Y esto va a permitir a las mujeres realmente poder obtener mejores recursos. No es que no tuvieran, pero sino acceder a más fuentes donde puedan tener más recursos, y además que se reconozca el trabajo de calidad. No, que no diga la población, pobrecitas, están privadas de libertad, sino que se reconozca que se está haciendo un buen trabajo
y que este trabajo es digno y que además están recibiendo una retribución económica por el trabajo que están haciendo. De hecho, bueno, hemos empezado trabajando con la capacitación, como le decía, digamos, con las escuelas Manca. Esto nos ha permitido que aquellas señoras que quieran continuar fuera en la capacitación, porque justamente el tema que ustedes hablaban, la detención preventiva, hace que no tengamos la situación jurídica de las mujeres privadas de libertad definida. Entonces, muchas a veces nos sorprenden saliendo, entonces, o quieren seguir continuando. Entonces, se les ha dado la oportunidad para que puedan seguir continuando en libertad, pasando, por ejemplo, clases y nosotros cubriendo los costos que tendríamos que cubrir por las clases que están pasando en libertad. Enseguida vamos a volver al tema externo. Me dicen que hay una llamada de Tarija. Por favor, si tenemos... Cecilia. Cecilia. Buenos días, muchas gracias, defensor. Estamos en el recinto penitenciario de Morros Blancos, en el pabellón Mujeres, precisamente para poder conversar con una mujer privada de libertad. Muchísimas gracias. Estamos conviviendo en celdas de 6, 7 personas, otras que están de 2 personas, 3, pero los ambientes son muy pequeños, ¿ya? Estamos en hacinamiento también, somos bastantes. La estructura que tenemos, al ser antigua, no se puede hacer una remodelación inmediata porque eso significaría un costo y aparte el tiempo. ¿No? Es complicado porque somos muchas y los lugares donde se puede hacer el expendio de los productos y demás es reducido. Y si hablamos de recreación, no tenemos áreas de recreación aquí. No las tenemos, apenas un patio ¿de qué nos sirve un patio? Bueno. El tema del contacto con el mundo exterior, el tema de como se decía, el tema de las llamadas, pero también el tema de recibir visitas, también cómo son tratadas nuestras niñas y niños aquí dentro. Se ha mejorado en el sentido de los niños se quedan ahora como visitas aquí solamente en horarios que están permitidos, ¿ya? Bien. ¿Cómo es el trato que reciben ustedes de parte del personal responsable de la seguridad como es la policía boliviana? Bueno, el tema de la policía boliviana hace su trabajo como debe ser. Como privadas de libertad mujeres exigimos que el personal que nos trata a nosotros sea un personal que esté netamente capacitado en rehabilitación, lo cual veo que la policía no está capacitada, tampoco tiene conocimiento pleno de lo que es la ley, la 2298, ¿no? Entonces, todo personal policial que venga a fungir como tal aquí tiene que tener pleno conocimiento para saber cuáles son nuestros derechos y respetarlos. Cuando ustedes tienen alguna enfermedad, alguna dolencia, están padeciendo una situación, ¿hay una atención temprana, oportuna o cómo viene a ser esta? Bueno, ahora sí. Se podría decir que ha mejorado, eso ha mejorado lo que no había antes, ahora sí lo hay, ¿ya? Tenemos la predisposición del médico que viene a atendernos incluso aquí, a hacer un seguimiento de cómo estamos y todo lo demás. Hay más continuidad, digamos, en ejercer su servicio, el doctor. Muchísimas gracias, buen día. Volvemos al programa El Defensor con el Pueblo. Muchas gracias, Cecilia. Director, ¿cómo es la vida diaria de una mujer privada de libertad en el tema productivo? ¿Qué posibilidades régimen penitenciario justamente en la lógica de generar primero procesos o centros de capacitación laboral productiva y también qué actividad económica puede desarrollar al interior de un penal? Bueno, muy interesante la pregunta. Creo que es importante diferenciar lo que es un privado de libertad varón a una privada de libertad mujer. Hay diferencias que nosotros hemos manifestado y son abismales respecto a las necesidades que muchas veces llega a tener una privada de libertad mujer. Si vemos una de las características, por ejemplo, querido defensor, en los centros de mujeres, las personas que están capacitándose en un tema educativo, mujeres, muchas veces están trabajando y escuchando, atendiendo la capacitación, pero las manos siguen trabajando en tejidos y en otras cosas. Una mujer opta y prefiere optar más por la parte laboral en un centro penitenciario que por la parte educativa. Y la razón es sencilla, porque muchas veces son mamás, la mayoría de las mujeres, y muchas de ellas obviamente abandonadas por sus parejas. Entonces esa realidad le hace adoptar un tipo diferente a lo que es en los centros de varones. En ese sentido, nosotros como administración penitenciaria hemos priorizado la atención
a los centros penitenciarios femeninos en casi los 9 departamentos, se puede decir, más poniendo énfasis en la troncal, obviamente La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, por la cantidad que hay. Todas las ayudas, instituciones que cooperan con la administración penitenciaria, les hemos pedido que enfoquemos a la productividad, a la formación, a la capacitación de las mujeres que necesitan. Muchas veces las instituciones, y tradicionalmente siempre se han ido a trabajar a penales como San Pedro, hablando del departamento de La Paz, Palmasola, en varones, siempre prefieren por la cantidad que representan estos los privados de libertad varones, y siempre han dejado de lado un poco el acompañamiento, el apoyo a las mujeres. Hoy se ha cambiado eso, y fruto de eso también con Yana hemos hecho una alianza estratégica con Proyecto Mundo, Movimiento Laico para América Latina, para que también estos ayudas puedan llegar a las mujeres. No hace mucho ha estado nuestra ministra de la Presidencia, mujer, allá en el Centro Penitenciario de Obrajes, llevando lavadoras para la formación, televisores, maquinarias para que las mujeres también puedan formarse. Es algo que creo que es importante, potenciar la parte productiva, porque es lo que más le interesa a la mujer. ¿Qué oferta de capacitación laboral productiva existe, por ejemplo, en Obrajes o en Miraflores? Bueno, el potencial siempre ha sido de tradición el tema de la lavandería de ropa. Hoy hemos potenciado eso con máquinas lavadoras para que ya no estén gastando las manos enjuagando en frío, en calor, las mujeres que no solamente lavan, sino también planchan. Esto está abierto al público en general, lo conoce la población allá de la zona de Obrajes. Ellos pueden llevar la ropa y son lavados, planchados y entregados responsablemente. Ese era el principal capacitación. Ese era el principal rubro de captación de recursos. Se ha aumentado a la boutique, a la perruquería, se ha aumentado algunos otros rubros. En el tema de capacitación, Yana bien lo mencionaba, hay ciertos rubros que se han potenciado, sobre todo el tema de los tejidos, el tema de la confección de ropa, que ha sido también gracias al trabajo que también viene desarrollando el Ministerio de Educación a través del SEA mismo que tenemos, el tema de también aprender las masas, ¿no? Lo que han trabajado también con Manca, ¿no? El tema gastronómico, que también es parte ahora de la cafetería que tenemos ahí, que es Puya, ¿no? La marca Puya que está haciendo lo que decía también Guarmipitiris, lo que estamos tratando de reproducir, pero en capacitación se ha avanzado mucho en las mujeres. Se ha formalizado el tema de la educación formal, que es primaria, secundaria, bachilleres. Hemos estado allá con lo que establece el Ministerio de Educación como una política misma de gobierno, pero también en la educación no formal, en la educación que es de capacitación, también se ha avanzado bastante. Claro, nos interesaba muchísimo el tema de la actuación económica, el carácter productivo, la sostenibilidad que pudieran tener las mujeres privadas de libertad, porque de acuerdo con los datos que la Defensoría ha obtenido en el último trimestre de la anterior gestión, por ejemplo, 142 madres están con hijos acompañantes, ¿no? Entonces, eso quiere decir que no puedes sobrevivir con un prediario de 8 bolivianos. En consecuencia, necesitas tener una actividad económica. Y ahí la importancia de fomentar este tipo de acciones de capacitación, pero también de actividad económica para que puedan lograr solventar lo que Yana decía. Muchas mujeres son cabeza de familia, en consecuencia tienen que tener algunos ingresos aún en el penal. Hay una historia de vida que es muy importante sobre un emprendimiento realizado ya post egreso de un centro penitenciario. Lo vamos a ver y luego vamos a comentar con Yana cómo podemos fomentar mucho más todavía este tipo de buenas prácticas. 16 de noviembre llegan donde yo vivía con mis hijos y tenía el hostel. Llegan y bueno, me detienen, ¿no? Me detienen como a las 5 de la tarde y como en la mañana ya a las 7:30 era mi audiencia y ya me mandaron directamente a Obrajes. Antes yo me dedicaba al tema hotelero, tenía un hostel
con el que era mi esposo yo decidí separarme. La casa que habíamos tomado estaba a mi nombre, el alquiler estaba a mi nombre y él seguía llevando mi nombre. En noviembre, cuando llega el dueño de casa, ahí se entera de que 8 personas estaban con ese tema de la garantía, como un más o menos mixto, ¿no?, entre alquiler y anticrético. A raíz de eso, como yo estaba a cargo de la casa, entonces me pone la denuncia. Me detuvieron el viernes como a las 5 de la tarde y sábado yo ya estaba en Obrajes, o sea, yo estaba por estelionato. Despertaba 6 de la mañana, me alistaba y era trabajar, y trabajaba hasta que terminaba. ¿Qué hacíamos en el tema de repostería, no? Como no teníamos visita, teníamos la facilidad de trabajar los días de visitas. Eso me interné justamente porque me detectaron lupus. Y el lupus había sido por el sistema nervioso, ¿no?, y por el estrés que yo tenía de no tener el contacto con mis hijos. Nadie sabía que yo iba a salir, ni mis hijos, nadie. Sales demasiado insegura. Sales insegura porque te has acostumbrado a andar con tu custodio. Que sea en buena hora. Y va a tener mucho éxito. Obviamente la necesidad de que no haya trabajo o los trabajos sean de muy bajo sueldo, muy bajo el salario, entonces hace que tengas que ver esto del emprendimiento. Realmente las mujeres somos fuertes y la principal fuerza son nuestros hijos, ¿no? Y la segunda fuerza somos nosotras mismas, porque no nos queremos ver mal, no nos queremos ver caídas o derrotadas. Lo único que a veces necesitamos o es un empujón o tomar una buena decisión. Yana, ¿cuál es de común la situación en lo económico de una mujer egresada de un centro penitenciario? Acabamos de ver una historia de vida que es un ejemplo a replicar, pero de común generalmente, ¿qué es lo que pasa con las mujeres que salen de un centro penitenciario? Sí, he podido ver en este tiempo que estando privadas de libertad, fuera de además preocuparse por la familia, tienen que preocuparse por pagar al abogado, tienen que preocuparse además de alimentarse, porque igual, o sea, si bien se garantiza el derecho a la alimentación, tal vez no es suficiente, entonces ellas igual tienen que recurrir a trabajar para poder tener más recursos económicos. Entonces, ya lo dijo la persona entrevistada, la mujer siempre es luchadora. Tengo que decir con mucho agrado recientemente hemos hecho 6 emprendimientos en libertad, de las cuales 5 eran mujeres. Y entonces esto está demostrando que realmente la mujer, aún en la situación que esté, va a seguir luchando y va a seguir dándolo todo, como se dice, para continuar manteniendo a la familia y garantizando que se viva en mejores condiciones de las que está. Son pocas las oportunidades, hemos dicho, o sea, ¿qué es lo que pasa con una mujer privada de libertad cuando sale? ¿Quién le va a dar la oportunidad para trabajar? Lo primero que te van a preguntar o te van a pedir va a ser antecedentes. Entonces, ¿hasta dónde o qué instituciones? Entiendo que recientemente se han hecho convenios, pero que son pocas las instituciones que están ofreciendo trabajo a personas que han estado privadas de libertad. Es por eso que el proyecto ha visto que es necesario apoyar con pequeños emprendimientos, y de estos hemos apoyado hasta el momento 20 microemprendimientos. De estos 20 emprendimientos, el 80% han debido ser mujeres. Creo que es importante apoyar y seguir trabajando el postpenitenciario, que ahora es una política pública del régimen penitenciario, que antes no existía, entonces de poder hacer un pequeño acompañamiento a las personas que han salido en libertad. Entonces, con mucho gusto podemos ver también que
que las mujeres tienen una nueva oportunidad para volver a empezar. Cuando hablaba recientemente con estas señoras, me decía, prefiero ya no hablar del pasado, ahora quiero hablar del futuro y quiero ver cómo he visto a las señoras en los emprendimientos con sus hijos, siempre acompañadas. Entonces, decir, ¿cómo voy a actuar hacia el futuro? Y afortunadamente creo que hay incluso, mantienen más los emprendimientos las mujeres que los hombres. O sea, no abandonan, continúan, siguen. Eso es lo que le podría contar sobre muy este importante tema. La labor coordinada. Director, ¿cómo estamos articulando? Tenemos la experiencia de Proyecto Mundo y seguramente otras instituciones, pero ¿cómo está articulando la Dirección General del Régimen Penitenciario para justamente lograr un momento pues favorable en lo económico, en la productividad, en la inserción laboral, tras el egreso de una persona, de una mujer de un centro penitenciario? Sé que ustedes tienen una obligación con los centros de capacitación laboral productivo, pero hay un momento posterior al egreso. ¿Hay acciones que están realizando desde de la dirección? No, agradecemos siempre la ayuda de la cooperación. CBCS, una instancia también específica que está trabajando con el postpenitenciario. Hemos trabajado los lineamientos postpenitenciarios, los protocolos postpenitenciarios y obviamente las redes comunitarias que hoy se están poniendo. O sea, ¿qué estamos haciendo por el tema del postpenitenciario? Y ahí en un paréntesis, el otro día hablaba con el alcalde, por ejemplo, de Beni, allá en Trinidad, y el alcalde a 5 personas que han salido de la cárcel les ha dado trabajo con ítem allá en el municipio del Beni. Es destacable. Yo decía que todas las autoridades fueran como él, como el alcalde, de que confíen también en la oportunidad que se le puede brindar. Y ahí retorno a lo que estamos trabajando con el postpenitenciario, son programas y políticas que allá no tienen retroceso, pero estamos pidiendo también a las redes comunitarias que se sumen a esto. Hay chicos, por ejemplo, en Calauma que vienen de la calle. Hay instituciones que trabajan con estos muchachos. Cuando salgan no van a salir a la calle, van a salir a estos hogares a continuar una rehabilitación, a continuar una reinserción diferente. De eso se tratan las redes comunitarias. Bien lo decía Yana, 20 emprendimientos, la mayoría mujeres. Hemos estado acompañando a varios de ellos y hoy vemos que se juntan también. Estamos haciendo ferias en varios espacios que nos están brindando las instituciones, y estas personas que están en el postpenitenciario también están yendo con sus productos a estas ferias. No solamente las ferias ya se las hacen para los privados de libertad que están dentro, sino también se está viendo de una manera integral que también participen ellos, y todos esos gracias también al apoyo decidido que se tienen desde las instituciones. Ahí mi agradecimiento a Proyecto Mundo, a CBCS también, que son parte de la cooperación, que con su personal, estudiantes de las universidades, hoy estamos sumando para que hagan también el acompañamiento, ya no solo adentro, sino también afuera, porque afuera es donde más se siente muchas veces el tema de la necesidad económica, laboral o la inserción familiar, educativa, etcétera. Bueno, es importante, hemos hablado de varios temas, particularmente de mujeres privadas de libertad. Sin duda hay todavía muchos temas que ir tocando, pero quiero agradecer al doctor Limpias, director general del régimen penitenciario, por su presencia en el programa, a Yana Rojas, coordinadora del proyecto de emprendimiento para ser libres de Proyecto Mundo, y comprometerlos a que podamos estar en un otro espacio también, en un programa similar, y podemos conversar sobre esta problemática de las mujeres privadas de libertad. Es muy importante, los datos que hemos obtenido en la última verificación hablan de una interseccionalidad de la situación de vulnerabilidad de las mujeres, porque además de ser mujeres privadas de libertad, tenemos adultas mayores, indígenas, tenemos personas extranjeras, tenemos diferentes situaciones que comprometen su situación dentro de un penal, y que amerita una acción especial también de régimen penitenciario para que esta
esta vivencia dentro, esta vida dentro de un centro penitenciario sea en condiciones dignas también. Muchísimas gracias, doctor Limpias, a Yana también, muchas gracias por esta presencia. Nos vamos al corte para la parte final. Porque todas y todos somos defensores del pueblo. Contáctanos a las líneas gratuitas 810-8004 o al WhatsApp 720-0667. Defensoría del Pueblo de Bolivia. Tukuininchas canchik, defensores del pueblo. Guajarimuita tinki kay qasi yupaykunaman. Pusaq pachaq chunkayoq, pusaq waranqa tawayoq yupayman. Kikillamantataq kasqan WhatsApp, qanchis waranqis kay pachaqniyuq, soqta waranqa, soqta pachaq qanchisniyuq yupayman. Defensoría del Pueblo, Bolivia, suyunchikmanta. Muy bien, volvemos con la parte más importante de este programa, el contacto con la población. Nuevamente les invitamos a que se puedan comunicar con nosotros a la línea gratuita 810-8004 y también a la línea WhatsApp 720-06607. Vamos a estar con ustedes respondiendo a las inquietudes que tengan. Me dicen que hay un contacto con Camargo. Por favor, si tenemos el contacto, buenos días. Muy buenos días, estimado defensor del pueblo. Le habla Padre Henry desde el municipio de Camargo, aquí participando también de esta conferencia que usted está dando sobre la situación de las mujeres en los centros penitenciarios en Bolivia. Acá en Camargo tenemos una carceleta donde tenemos más de 100 privados de libertad, ciertamente con esta problemática de hacinamiento que se tiene. Para compartir un poco la experiencia de acompañar y de escuchar a quienes están ahora viviendo esta situación de estar privados, ¿no? Se ha asumido como parroquia y también con algunas personas voluntarias, los medios de comunicación, las autoridades, un poco en una campaña a favor de los presos de libertad, consiguiendo algunos víveres, algunas ropicas, y también se ha podido conseguir, gracias a toda la población, un horno para que ellos puedan elaborar el pan, ya sea para los propios internos o poder vender hacia afuera, un pequeño freezer también para conservar las cosas que ellos tienen, justamente a partir de esta campaña. Pero también hemos tenido un encuentro con las autoridades a nivel del departamento, con la gobernación, la alcaldía acá en el municipio de Camargo, los medios de comunicación y bueno, toda la población. Hay también la FEJUVE y también otras personas que quieren asumir esto con una proyección a que se pueda construir una nueva carceleta en Camargo por el hacinamiento que se tiene, ¿no? Y bueno, la experiencia ha sido positiva. Este 8 de marzo tenemos un segundo encuentro con todas las autoridades acá en la casa parroquial, en el salón de la casa parroquial, para poder un poco también compartir estos desafíos que siempre nos preocupan y al mismo tiempo nos alientan para seguir trabajando. Entonces, por medio de usted, por medio de la Defensoría del Pueblo, quisiéramos también elevar nuestra voz para que se pueda hacer realidad esto, no solamente acá en el municipio de Camargo, sino también en todas las realidades que necesitan de buscar mejores condiciones para nuestros hermanos privados de libertad. Entonces, un saludo cordial, agradezco su programa, agradezco al delegado defensorial también acá en Sucre, en Chuquisaca, y a todas las autoridades, al alcalde, aquí en el municipio de Camargo, y a toda la ciudadanía, ¿no? A todos los hermanos y las hermanas que también se han puesto en campaña para poder justamente asumir este reto, pero también queremos elevar nuestra voz por medio de usted y de todo su equipo a las instancias gubernamentales para que de verdad le pongan una mirada seria y profunda a este camino de las cárceles y de las carceletas que tenemos en los diferentes municipios. Entonces, la alegría de compartir también esta experiencia, de escuchar, de ver esta realidad y de asumir también compromisos, que es el compromiso también de toda la ciudadanía, y creo que también de nuestros hermanos privados de libertad,
que tienen que mejorar las situaciones porque sus familias les esperan y también la sociedad espera de ellos, ¿no? Un saludo cordial desde la parroquia de Camargo, un saludo fraterno para todos y de verdad que Dios nos dé la fuerza, la sabiduría, siempre para hacer las cosas por el bien de la sociedad. Un saludo cordial y cariñoso. Muchas gracias, un fuerte abrazo hasta Camargo, particularmente a la parroquia de Camargo. La verdad es que el tema de los privados de libertad, particularmente las mujeres, como estamos viendo en este programa, es de alta sensibilidad. Ya hemos compartido con ustedes diferentes hallazgos estadísticos que hemos tenido a través de las verificaciones que se han realizado la gestión pasada, y es importante que las autoridades también del Estado, las instancias competentes, en un emprendimiento conjunto podamos realizar diferentes acciones para salvar esta situación. Nos llegan también mensajes al WhatsApp. Quiero hacer una mención a José Luis Cazorla Díaz, muchas gracias. Dice: felicidades por el programa. Desde Oruro le escribe José Luis Cazorla, una forma de sensibilizar a la ciudadanía sobre las privadas de libertad que necesitan este tipo de apoyo. Gracias, felicidades. Gracias a usted, José Luis Cazorla, por el mensaje. También nos escribe desde Audiología Sucre, Bolivia. Saludamos a la Defensoría del Pueblo desde la Unidad Educativa Especial Audiología, que trabaja con la población con discapacidad auditiva, realizar un mapeo de cuántas mujeres sordas hay en el sistema penitenciario e identificar los lugares específicos donde se encuentran, cómo es su situación procesal, acceso a intérpretes de lengua de señas boliviana para garantizar una comunicación efectiva en situaciones legales de salud y sociales dentro del sistema penitenciario. Efectivamente, a la gente de Audiología Sucre, Bolivia, que nos manda el mensaje, es importante llegar a tener especificidades en cuanto a las personas privadas de libertad, mujeres privadas de libertad con discapacidad. En los datos estadísticos que les habíamos compartido, en las visitas que nosotros hemos tenido a centros penitenciarios femeninos, hemos encontrado a 60 personas con discapacidad, diferentes discapacidades. Hay que hacer un relevamiento especializado para el tema de personas que trabajan, que precisan tener acceso a la lengua de señas boliviana, personas sordas, para que podamos adoptar también las medidas necesarias, particularmente para que tengan acceso al debido proceso. También hay otros mensajes, dice: muy buenos días, le escribo desde Oruro, felicidades doctor Calicé, excelente, lindo programa y muchas gracias por sensibilizar a la ciudadanía sobre las privadas de libertad. Tengo a mi tía en la cárcel La Merced, ella tiene hijos y la verdad es que es muy difícil su situación, sigan adelante y no se olviden de ellas. Vivi Tomol es el nick que tiene este mensaje. Muchas gracias por el mensaje. Definitivamente estamos nosotros trabajando conjuntamente ustedes. También tenemos un mensaje de Daisy Aguilar Choqueta. Saludos desde Sucre, Pastoral Carcelaria Católica de Sucre. Agradecer por la información y sensibilización sobre la situación carcelaria de mujeres. Sabemos la realidad carcelaria en que se vive como pastoral, por lo que felicitamos esta clase de iniciativas y la coordinación con régimen penitenciario. Importante el trabajo conjunto e interinstitucional. Muchas gracias. La pastoral carcelaria en Sucre se ha constituido en un aliado estratégico para la Defensoría del Pueblo. Estamos permanentemente actuando. De hecho, en Sucre es una de las iniciales acciones que hemos realizado con la actualización y funcionamiento de los consejos penitenciarios en su función de asesoramiento. Esto es importante porque no solamente hacen la función de clasificación en las diferentes etapas en favor de los privados de libertad, sino que también tienen una función de asesoramiento con la inserción de varias instituciones destinadas a tomar decisiones también, asesorar e incidir en la adopción de medidas en favor de las personas privadas de libertad. Gracias
por el mensaje. También tenemos otro mensaje. Saludos desde el municipio de Palos Blancos, en Sudiungas. Señor Defensor del Pueblo, Pedro Calizaya, es muy importante el tema de su programa, así también conocemos estas realidades. Siga adelante. Muchísimas gracias por los mensajes a ustedes. Y ya agradecerles el contacto e invitarles también a que podamos estar en una permanente comunicación entre ustedes, la Defensoría del Pueblo y todos los que tenemos que ver con estas temáticas de derechos humanos. En este programa hemos hablado sobre la situación de las mujeres en centros penitenciarios de Bolivia. Hemos compartido las dramáticas estadísticas que existen. Hemos hablado de que aproximadamente un 65% de las 1.881 mujeres privadas de libertad tienen detención preventiva. Hemos hablado de 142 madres con hijos que les acompañan en centros penitenciarios, al igual que hemos hablado que existen 8 bolivianos de prediarios para que estas mujeres con sus hijos puedan subsistir en un diario de desayuno, almuerzo y cena. Hemos también compartido con ustedes las reflexiones que tienen en el ámbito productivo el director del régimen penitenciario, así como con el Yana Rojas, que es parte de un proyecto de una ONG, Proyecto Mundo, que han tratado de incidir en el post-egreso, en el egreso más bien, no en el post, sino en el egreso de las personas privadas de libertad de un centro penitenciario, para que estos puedan continuar con una actividad productiva, particularmente mujeres, ¿no? Esto es importante. Hay muchos temas que todavía debemos trabajar, hay muchos temas que todavía ameritan la acción institucional del Estado, y a partir también de la Defensoría del Pueblo vamos a ir incidiendo en esta temática. Yo quiero irme pues convocándolo a ustedes a que podamos seguir el programa del Defensor con su pueblo en esta construcción de un respeto, defensa de los derechos humanos, porque en última instancia todos somos defensores del pueblo. Vámonos con la canción de la Defensoría del Pueblo como despedida. Un fuerte abrazo y hasta un próximo programa. Construyamos la cultura de la paz y la unidad, reparando las rupturas, conviviendo en comunidad. Conquista tus derechos, con valor defiéndelos, soñando un mundo nuevo, haz escuchar tu voz. Chicos y mayores, sin importar la edad, unen su voz sin distinciones, sin manos en diversidad. Únete a nosotros y seremos una voz. Todas y todos somos defensores del pueblo. Aunque hoy suene a utopía, la igualdad universal, con la fuerza de Bolivia, el sueño será realidad. Preservando el medio ambiente, cuidaremos nuestro hogar. Defendamos a la tierra y su derecho a vivir. Y nadie es perseguido por sus ideas o su bien. Todos somos iguales, iguales ante la ley. Únete a nosotros y seremos una voz. Todas y todos somos defensores del pueblo.
defensores del pueblo. Ven y únete a nosotros y seremos una voz. Todas y todos somos defensores del pueblo, defensores del pueblo, defensores del pueblo.